La carcajada fue lo que me sacó de la conversación. Estábamos en la terraza de un restaurante en Valencia, celebrando el cumpleaños de la hermana de Lucía. Había música, copas, familia. Yo estaba hablando con su cuñado sobre el trabajo cuando la escuché reírse a unos metros de mí, como si se acabara de soltar de una cuerda. Fue una risa nueva. No era su risa de siempre, esa que hacía cuando yo decía una tontería, ni la nerviosa que soltaba cuando se ponía en evidencia. Esta era diferente. Era íntima. Giré la cabeza y ahí estaba ella, sentada al lado de un tío que no era de la familia, ni amigo de nadie que yo conociera. Él tenía una camisa azul abierta hasta casi el ombligo, barba recortada al milímetro y esa actitud de tipo que sabe que está ganando. Lucía le tocaba el brazo mientras se reía. Y no era una risa normal. Era esa risa que una mujer hace cuando quiere dejar claro que está cómoda, que está disponible, que está tonteando. En ese momento, no me puse celoso. Me puse alerta. Lucía no solía hacer eso. Y si lo hacía, desde luego nunca delante de mí. Pero ahí estaba, jugándose el cuello en plena vista, como si yo no existiera. Como si estuviera segura de que yo no iba a hacer nada. Y eso fue lo peor, la confianza con la que jugaba. No dije nada en ese momento. Me levanté, fui al baño, y me miré en el espejo. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando volví, Lucía ya estaba hablando con otra persona, como si nada hubiera pasado. El tío de la camisa azul se había esfumado. ¿Quién era ese?, le pregunté después, ya en el coche, de camino a casa. ¿Quién? El que estaba a tu lado, el de la camisa abierta. Ah, uno del trabajo. Te lo presenté, ¿no? No. Bueno, da igual, solo hablamos de tonterías. Lo dijo sin nervios, sin explicaciones. Como quien comenta el tiempo. Y eso fue lo que me dejó más frío. Ahí no empezó la traición. Pero ese fue el primer momento en que supe que algo se había roto. Durante los días siguientes me concentré en no hacerme notar. No dije nada más sobre aquel tipo, ni hice preguntas incómodas. Me limité a observar. Era como estar en una sala de espera sin saber cuándo me tocaría pasar, pero sabiendo que cuando llegara el turno, no habría marcha atrás. Lucía no cambió mucho su comportamiento, pero había detalles pequeños, casi imperceptibles, que antes no estaban. Empezó a usar perfume para ir al trabajo, uno diferente al habitual. Se maquillaba con más cuidado. Cambió la forma de vestirse, no de manera radical, pero sí con esa intención que solo se tiene cuando uno quiere gustar. Y no era para mí. Una tarde cualquiera, jueves creo, llegué a casa antes de lo habitual. Me había salido una reunión cancelada y decidí no avisarla. Entré con el mismo ruido de llaves de siempre, el portazo suave, y me encontré el salón vacío. Había un plato a medio terminar sobre la mesa, un vaso de vino y música puesta en la cocina. No era raro. Pero lo que sí fue raro fue la risa que escuché apenas avancé unos pasos. La misma risa. Esa que recordaba del restaurante. Me quedé quieto. No fue una conversación larga, apenas unas frases. Una voz masculina dijo algo que no entendí bien, pero el tono era muy claro. Lucía soltó esa carcajada suave, contenida, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Y entonces dijo algo que no me dejó ninguna duda: eres un idiota, pero me haces reír demasiado. Silencio. Después un susurro. No pude oír las palabras exactas. Pero su tono cambió, se volvió bajo, más íntimo. No hice ningún escándalo. Me acerqué un poco más, disimulando, y al asomarme al marco de la puerta vi que estaba sola. El móvil frente a ella, apoyado en la encimera, en videollamada. No pude ver la pantalla, pero la postura, la expresión, todo hablaba por sí solo.
No me vio. Me retiré en silencio, volví a salir por la puerta principal y esperé 5 minutos antes de volver a entrar, esta vez haciendo ruido, como si acabara de llegar. Ella apagó la música en cuanto escuchó la puerta, salió de la cocina con cara de sorpresa, aunque trató de disimularlo. ¿Ya estás en casa? Pensé que salías tarde hoy. Se canceló una reunión, respondí mientras dejaba las llaves en la mesa. Ah, dijo, y se secó las manos con un trapo aunque claramente no había estado cocinando. Iba a pedir algo para cenar. Vale. La dejé con eso. Nada más. Me duché, cenamos en silencio y cada uno se fue a su lado del sofá. Pero esa noche no dormí. No era solo la llamada. Era la certeza de que me estaban escondiendo algo en mi propia casa, delante de mis narices. Ya no era una sospecha. Era una realidad. 2 días después tomé una decisión. No quería revisar su teléfono ni instalar aplicaciones espía ni seguirla por la ciudad como en una película barata. Quería saber quién era ese tipo, cómo era la relación y cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Y la única manera era atraparla sin que ella supiera que la estaba mirando. Así que le propuse que nos tomáramos un descanso el siguiente fin de semana. Le dije que me habían ofrecido un taller de gestión empresarial en Málaga y que podía aprovechar para desconectar solo unos días. Lucía no puso ni una mínima objeción. Al contrario, me animó a ir. Incluso me ayudó a preparar la maleta. Me abrazó antes de salir como si fuera cualquier otro viaje, como si estuviera feliz de que me fuera. Pero yo no me fui a Málaga. Reservé una habitación en un hotel del centro, a 10 minutos de casa. Llevé una mochila, un portátil, auriculares, comida para un par de días y nada más. Desde allí tenía una vista parcial del edificio donde vivíamos. Lo suficiente para ver cuando salía, cuando volvía, si venía alguien. También tenía un amigo, David, que me debía un par de favores. Era técnico en cámaras de seguridad. Le pedí ayuda para instalar un dispositivo pequeño en el pasillo del edificio, justo encima de la puerta de nuestro piso. Solo necesitaba grabar durante esos 2 días. Accedió sin muchas preguntas. El sábado a las 18:20 entró alguien en casa. Un hombre, más joven que yo. Pelo oscuro, camiseta blanca. No era el tipo del restaurante. Este era otro. Estuvieron dentro más de 3 horas. Cuando salió, Lucía lo acompañó hasta la puerta. Ella estaba descalza, con el pelo mojado. Él la besó antes de irse. Ella le acarició la mejilla. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa noche no comí nada. Me senté en la cama del hotel, mirando la pantalla del portátil como si estuviera viendo la vida de otra persona. Pero no era otra persona. Era la mía. Y se estaba desmoronando, sin que nadie más pareciera notarlo. El domingo por la mañana vi el video 3 veces más. Después, lo descargué en un USB. Lo metí en un sobre, junto a una nota breve que decía: pensé que merecía saber con quién compartía la cama. No firmé. Dejé el sobre su almohada esa noche, mientras ella dormía. Luego me acosté a su lado, sin tocarla, sin decir nada. Cerré los ojos sabiendo que al día siguiente todo iba a cambiar. No sabía cómo. Pero estaba seguro de que no había vuelta atrás. Cuando desperté, ella ya estaba en la cocina. Escuché el ruido de la cafetera y el tintineo de una cuchara contra la taza. Me senté en la cama sin decir nada, esperando. No pasó ni un minuto hasta que volvió a la habitación. Entró con su taza en la mano, todavía en pijama, y fue directo al armario. Al pasar junto a la cama vio el sobre. Se detuvo, lo miró unos segundos sin tocarlo, como si algo en su interior ya supiera de qué se trataba. Lo agarró con una sola mano, lo abrió sin apuro,
Y se quedó leyendo la nota mientras el USB se le deslizaba por los dedos hasta la alfombra. No dijo nada. Levantó la vista, me miró como si yo fuera un desconocido, como si le hubieran cambiado el guión de su vida sin previo aviso. Y ahí empezó todo. ¿Qué es esto, Javier? ¿Tú qué crees? ¿Lo viste? Todo. ¿Desde cuándo? Desde hace días. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque necesitaba saber hasta dónde ibas a llegar. Y llegaste. Guardó silencio unos segundos. Luego se sentó en la silla del tocador, frente a mí, con la taza en la mano como si aún quedara algo que rescatar de esa rutina diaria. Pero no quedaba nada. No quería hacerte daño, dijo, mirando al suelo. Pues te salió de puta madre. No te pongas así, no fue algo planeado. No te pongas tú como si esto fuera un accidente. Entró un tipo en mi casa, se acostó contigo en nuestra cama, y tú lo despediste como si fuera tu novio. ¿Eso no es planeado? Estaba confundida. Las cosas entre nosotros no iban bien desde hace tiempo. ¿Y eso te da derecho a meterte con otro? No me das lo que necesito. ¿Y qué necesitas? ¿Un tipo que se meta en tu cama cuando salgo por la puerta? No es solo sexo. No me jodas, Lucía. No intentes disfrazarlo. ¿Quién es? ¿Hace cuánto? No importa quién es. Es alguien que me escucha. A mí no me importa si te escribe poemas o si te escucha llorar. Entró en mi casa, sabiendo que estabas casada, y tú lo dejaste entrar. Eso dice más de ti que de él. Ella se levantó, se puso de pie frente a mí, a menos de 1 metro, con una expresión que no supe descifrar. Ni arrepentida ni orgullosa. Solo vacía. No fue solo una vez, dijo. Ya lo sé. Entonces ya está. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Toda. Ya que has jodido todo, al menos dame eso. Empezó hace unos meses, después de aquella cena con mis compañeras. Ese tipo que viste aquella noche, el del restaurante, sí, también pasó algo. Pero duró poco. Luego conocí a este otro. Fue distinto. Me hizo sentir viva otra vez. ¿Y yo qué era, un mueble? No. Pero te fuiste alejando. Siempre estás con el trabajo, con tus cosas. Dejaste de mirarme. Dejaste de preguntarme si estaba bien. Y tú dejaste de responder, Lucía. No quieras darme la vuelta a esto. No me jodas más con excusas. No son excusas, son hechos. Esto no viene de la nada. No se rompe un matrimonio en un fin de semana. No, claro, se rompe en meses de mentiras y polvo con otro. El ambiente se volvió denso. Ella se cruzó de brazos, yo me levanté, caminé por la habitación sin saber a dónde ir. Estábamos atrapados en una escena donde ya no había nada que salvar, y sin embargo, seguíamos repitiendo el guión como si algo pudiera cambiarse con más palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, más tranquila, como si se preparara para la siguiente fase de su plan. Ahora lo vas a pagar. ¿Qué vas a hacer? Todo lo que esté en mi mano. Ya no estamos hablando de salvar esto. Estamos hablando de justicia. ¿Justicia? Sí. Durante semanas te estuve observando mientras te metías en la cama con otro. Te estuve viendo caminar por casa como si no pasara nada. ¿Y ahora me hablas de estar confundida? Lo que venga ahora es consecuencia directa de tus decisiones. No quiero que esto acabe mal, Javier. Tarde. Ya acabó mal. Ella quiso acercarse. Dio un paso hacia mí, como si todavía quedara algo en su cabeza que le dijera que podía arreglar esto con una mano en el brazo o una lágrima bien puesta. Pero no. Ya no. Me aparté. Me puse la chaqueta.
Agarré las llaves. ¿A dónde vas? A donde me dé la gana. Ya no tengo que dar explicaciones. ¿Vas a contarle esto a todos? No. No necesito hacerlo. Solo voy a asegurarme de que no te lleves ni una ventaja en lo que viene. Quiero que lo pierdas todo, igual que yo perdí mi confianza en ti. Ella no contestó. Se quedó en el centro de la habitación, sin moverse. Me fui sin cerrar la puerta de golpe, pero sí lo suficiente como para que entendiera que no era un gesto vacío. Ese día no volví a casa. Dormí en el coche. Y dormí bien. No soñé nada. No pensé en ella. Solo descansé. Porque lo peor ya había pasado. Ahora venía mi turno. Volví a casa 2 días después, cuando ella ya pensaba que me había ido definitivamente. Entré sin hacer ruido, como si aún no quisiera romper del todo la rutina, aunque sabía que ya no había nada por lo que volver. Encontré el salón limpio, la cama hecha, la cocina ordenada, como si nada hubiera pasado. Pero ese orden era fingido, igual que la paz que intentaba imponer con sus gestos. Lucía salió del baño al escuchar la puerta, se quedó en silencio, sin moverse, esperando que yo dijera algo. No lo hice. Pasé de largo, entré al despacho, cerré la puerta y encendí el ordenador. Tenía cosas que preparar. Durante años trabajé en administración para una empresa constructora, y uno de los beneficios de ese trabajo fue conocer bien cómo manejar contratos, convenios, documentos legales y, sobre todo, cómo hacer que todo pasara por el cauce correcto sin dejarme llevar por impulsos. Ya había consultado con un abogado antes de dejarle aquel sobre en la cama. Estaba preparado. No quería una escena, no quería gritos, no quería ruegos. Quería resultados. Y los tendría. Esa misma tarde pedí cita con el notario. Cambié la titularidad del coche que usaba ella, que estaba a mi nombre. Cerré la cuenta conjunta que usábamos desde hacía más de 10 años. Dejé solo el saldo mínimo y transferí el resto a mi cuenta personal. Llamé al casero, que era amigo de la familia, y le avisé de que me desvinculaba del contrato. Le conté parte de la historia, lo justo para que entendiera que si seguía con ella como inquilina, lo hacía bajo su responsabilidad. Él no preguntó mucho. Solo dijo, lo siento, Javier. Agradecí el gesto y colgué. Después preparé los papeles para el divorcio. No quise ningún tipo de acuerdo amistoso. Solicité separación de bienes inmediata, reparto de lo mínimo indispensable y custodia del perro, que curiosamente era el único en la casa que nunca me falló. Al día siguiente, los papeles estaban en su buzón. Ella los firmó sin protestar. Fue al abogado, dejó su firma y volvió a casa como si nada. No me buscó, no me llamó. Solo contestó con un mensaje de texto, está bien. Lo merezco. No respondí. Pero mi venganza no se limitaba a lo económico. El tipo con el que ella se acostaba tenía pareja. Eso lo descubrí gracias a David, el mismo que me ayudó con las cámaras. Investigó un poco, revisó redes sociales, encontró fotos, publicaciones, mensajes. El idiota tenía una relación estable desde hacía 3 años con una mujer llamada Sonia. No sabía nada, evidentemente. Así que me puse en contacto con ella. No con insultos ni con amenazas. Solo le mandé un mensaje privado, con una captura de pantalla, una fecha, una dirección y un breve comentario, creo que deberías ver esto. Tardó 1 hora en contestarme. Me pidió más información. Se la di. Fotos, videos, días, horas. Todo. Le dije que no quería nada de ella, que no buscaba escándalos, solo que supiera la verdad. Su respuesta fue tan seca como honesta, gracias. Ya sé lo que tengo que hacer. No supe más de ella,
pero días después vi que su perfil había cambiado a soltera y que había borrado todas las fotos con él. Fue suficiente. Luego, vino el trabajo. Lucía y el tipo trabajaban en el mismo hospital. Él en mantenimiento, ella en enfermería. Supe que no había ninguna cláusula que prohibiera relaciones entre empleados, pero sí había protocolos sobre la ética profesional, y eso incluía el uso de instalaciones fuera del horario laboral. Me aseguré de que la dirección recibiera un sobre anónimo con los videos de sus encuentros. No dije ni un solo nombre. Solo incluí una nota, ocurrió aquí. Y no fue una sola vez. Lo que hicieran con esa información ya no era asunto mío. Durante esa semana, dejé de dormir en la casa. Me quedé en casa de un amigo, en una habitación pequeña, incómoda, con una cama que crujía a cada movimiento. Pero dormía en paz. No había mentiras a mi alrededor. No había nada que vigilar, ni nada que sospechar. Solo silencio, y eso ya era suficiente para mí. El viernes por la tarde, fui a recoger mis cosas. Ella estaba en casa. No me habló al verme. Solo me miró desde el marco de la puerta mientras yo metía mi ropa en las bolsas. Guardé mis libros, mi portátil, algunos recuerdos de mis padres, las herramientas del garaje, y poco más. Cuando terminé, la miré por última vez. No dije nada. Me giré y me fui. Pero al llegar al coche, ella salió corriendo detrás de mí. Me alcanzó justo cuando abría la puerta. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Qué más esperas? No lo sé. Una palabra, una última conversación. Ya hablamos. Ya lo viste. Lo firmaste. Esto está acabado. ¿Y no piensas perdonarme nunca? No es cuestión de perdón. Es cuestión de respeto. Y eso ya no se puede recuperar. Nunca pensé que me odiarías tanto. No te odio. Solo me cansé de fingir que esto era amor. Ella bajó la mirada. No lloró. Ni yo tampoco. No quedaban lágrimas, ni rabia. Solo hechos. Y los hechos eran claros, ella eligió otro camino, y yo ya no tenía ningún motivo para seguir caminando a su lado. Subí al coche, cerré la puerta y me fui. Dejé atrás todo lo que durante años creí que era mi vida. Pero en realidad, ya no era más que una carcasa vacía. Y yo no tenía intención de seguir habitando un lugar que ya no era mío. Los días siguientes fueron extraños, no porque pasara algo fuera de lo común, sino porque por primera vez en años no tenía que mirar hacia atrás. Vivía en un piso pequeño que había alquilado temporalmente, con muebles viejos y un colchón demasiado duro, pero al menos sabía que todo lo que había ahí dentro era mío y que nadie más iba a cruzar la puerta sin mi consentimiento. Me levantaba temprano, trabajaba más de lo habitual y hablaba lo justo con la gente. No quería consejos, no buscaba apoyo, no necesitaba que nadie me dijera que el tiempo curaba todo. Solo quería estar solo y entender cómo había llegado a este punto sin haberlo visto venir antes. Una tarde, recibí un mensaje de Lucía. Era el primero desde aquel día en el coche. Me escribió que necesitaba hablar conmigo en persona, que no era para volver ni para pedir perdón, sino porque tenía cosas que decirme antes de que todo terminara del todo. Lo leí 3 veces. Dudé en responder. No quería volver a escuchar su voz, no por odio, sino porque temía que cualquier palabra dicha ahora fuera solo una excusa más para justificar lo injustificable. Pero acepté. Le puse un lugar y una hora. Nada más. Nos encontramos en una cafetería del centro. Había poca gente. Ella llegó puntual, con cara de no haber dormido bien en días. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un rato. Solo pidió un café, miró la taza y después me miró a mí. Y ahí empezó. He estado pensando mucho en todo esto. Imagino que sí.
No voy a dar excusas. Lo que hice estuvo mal. No es que estuviera mal. Es que fue una traición. Sí. Y no tengo cómo borrarlo. Pero quería explicarte por qué pasó. No hace falta. Sí hace falta. Al menos para mí. Necesito que entiendas algo. Durante mucho tiempo me sentí sola. Tú estabas ahí, pero no estabas. Te pasabas el día trabajando, y cuando estabas en casa, estabas cansado o de mal humor. Dejaste de tocarme, de mirarme, de preguntarme cómo me sentía. No lo digo para culparte. Solo, para explicarte cómo me fui apagando. ¿Y acostarte con otro fue la solución? No lo busqué. Pero cuando apareció, me hizo sentir algo que había olvidado. Me hizo sentir que alguien me veía. Yo también te veía, Lucía. Pero tú dejaste de hablarme antes de que yo dejara de mirarte. Lo sé. Me equivoqué desde el principio. Pensé que podía manejarlo, que era algo temporal, que no iba a pasar de unas conversaciones. Pero cuando me di cuenta, ya estaba metida en algo que no sabía cómo parar. Pudiste haberme dicho la verdad antes de cruzar la línea. Pensé que podía salir de eso sin hacer daño. Pero me engañé. Y te engañé. Se hizo un silencio incómodo. Ella bajó la mirada. Yo me quedé quieto, sin saber si quedaba algo más por escuchar o si todo esto era solo una forma de intentar limpiar la conciencia. ¿Estás con él ahora? No. Él se fue. Su novia lo dejó. Lo echaron del trabajo. Y él se fue. Me dejó sola. Como era lógico. Entonces perdiste a los dos. Sí. Y lo merezco. Pero quiero que sepas que no fue por falta de amor. Yo te quise, Javier. Mucho. Solo que nos perdimos por el camino. No me vengas con eso ahora. Lo que pasó no tiene marcha atrás. Ya no eres la mujer que conocí. Y yo ya no soy el hombre que pensaba que te conocía. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? No lo sé. Pero aunque lo hiciera, no volvería contigo. ¿Por orgullo? No. Por dignidad. Porque no quiero vivir con alguien que eligió mentirme antes que hablar conmigo. Ella asintió. No intentó discutirlo. Tomó un sorbo del café, luego se quedó mirando por la ventana. Su expresión era de derrota, pero no de sorpresa. Sabía que no había retorno. Solo quería decirte una última cosa. Pase lo que pase ahora, espero que encuentres a alguien que te quiera como mereces. Yo ya no soy esa persona. Pero tú aún puedes ser feliz. No necesito que me des tu bendición, Lucía. Solo quiero seguir adelante sin mirar atrás. Lo que viví contigo fue real. Pero ya se acabó. Ella se levantó. Sacó unos papeles del bolso. Me los pasó. Era una carta de renuncia a cualquier parte de las cuentas conjuntas, al coche, a la casa. Todo lo que yo ya había cerrado legalmente, pero ahora por escrito de su parte. También dejaba claro que no iba a pelear por el perro, ni por nada que quedara. Era su forma de irse sin ruido. Quiero cerrar esto bien. Sin más daño. Entonces ya está. No hace falta que nos veamos más. Lo sé. Adiós, Javier. Adiós. La vi alejarse caminando lento, con la cabeza gacha. No me dio pena. No sentí alivio. Solo una calma rara. Como cuando acaba una tormenta y no sabes si salir o esperar un poco más. Pagué el café, salí del local y no miré atrás. Ya no tenía sentido. Después de aquella última conversación, no volví a saber de Lucía. Eliminé su número, cerré las redes sociales que compartíamos, borré las fotos de la nube y empaqueté las cosas que quedaban en cajas que terminé donando o tirando.
No sentí furia ni tristeza extrema. Lo que vino después fue más bien una especie de desconexión. Como si todo lo vivido con ella hubiera quedado encerrado en una etapa que ya no me pertenecía. Me dediqué a reconstruir mi día a día, a reordenar rutinas sin su presencia, a establecer nuevas reglas en una vida que ahora era solo mía. Volver a empezar no tuvo nada de épico, fue lento, torpe y muchas veces incómodo, pero cada gesto, por pequeño que fuera, significaba recuperar el control sobre algo. Empecé a salir más del trabajo, a comer con compañeros, a recuperar algunas amistades que había dejado de lado durante la relación. Todos, sin excepción, me dijeron que no entendían cómo había aguantado tanto. Al principio me molestaba, pero luego entendí que tenían razón. Había vivido en una burbuja, convencido de que todo estaba bien, ignorando señales que ahora me parecían evidentes. Pero no me culpé más. Lo pasado no se podía cambiar y vivir con rencor era otra forma de seguir atado a ella. Y eso era lo último que quería. Un domingo por la tarde, mientras paseaba solo por el parque, vi a una pareja sentada en un banco, abrazados, hablando en voz baja. Por un segundo sentí una punzada. No de envidia, sino de reconocimiento. Yo también había estado ahí, creyendo que el amor era eterno, que la confianza era suficiente para sostenerlo todo. Pero ya no lo creía. Ahora sabía que cualquier cosa puede romperse si no se cuida, si no se habla, si uno de los dos decide mentir en lugar de enfrentarse a lo que no funciona. No me volví cínico, tampoco amargado. Simplemente aprendí que el amor no se impone, no se mendiga y no se conserva por costumbre. Lo que más me dolió no fue que se acostara con otro, sino que eligiera engañarme cuando pudo haber sido honesta. Esa elección marcó la diferencia entre un error y una traición. Y eso no se perdona con palabras bonitas ni con lágrimas tardías. Con el tiempo, dejé de hablar de lo que pasó. No por vergüenza, sino porque ya no tenía necesidad de justificar mis decisiones ante nadie. La historia era mía, y solo yo sabía cuánto había dolido, cuánto había costado salir de ahí sin romperme del todo. A veces, cuando alguien me preguntaba por Lucía, respondía con un simple "ya no estamos juntos" y cambiaba de tema. No quería que mi identidad se definiera por haber sido el marido traicionado. Yo era mucho más que eso. Meses después, adopté a un perro nuevo. El anterior había muerto de viejo, como si hubiera cumplido su misión de acompañarme en el peor tramo. Al nuevo lo llamé Cero, porque con él empezaba todo desde cero. Cada vez que lo saco a pasear, cada vez que vuelve corriendo hacia mí como si no existiera nadie más en el mundo, recuerdo que hay lealtades que no se negocian. Una noche, mientras cenaba solo en casa, me encontré riéndome viendo una película tonta en la tele. Fue una risa sincera, inesperada. Me di cuenta de que hacía meses no me reía así. No por nadie, no con nadie. Solo. Me sentí bien. Me sentí libre. Y entendí que la verdadera victoria no había sido vengarme, ni tener la razón, ni demostrar nada. Había sido recuperar esa parte de mí que creía perdida, la capacidad de estar bien solo, de no depender de nadie para sentir que mi vida tenía sentido. No sé si algún día volveré a enamorarme. No me cierro a eso. Pero tampoco lo necesito para sentirme completo. Por ahora, me basta con la tranquilidad de saber que salí de una relación que ya no tenía nada que ofrecerme y que lo hice sin rebajarme, sin quedarme atrapado en un papel que no me correspondía. No soy una víctima. Soy alguien que tomó una decisión difícil y la llevó hasta el final. Así terminó todo. Sin escándalos, sin reconciliaciones, sin finales felices de película. Solo con un hombre que aprendió, a golpes, que la dignidad no se negocia. Y que cuando todo se rompe, a veces lo mejor que puede pasar es empezar desde cero, sin mirar atrás.